Memoria Activa se retiró del discurso de Lorenzetti. Como Cristina habló de la justicia el domingo, se entrelee una respuesta de Lorenzetti que inauguró con su propio mandato en la Corte Suprema este sistema. Él también inaugura el año de sesiones. Es tiempo de terminar con la impunidad en cada uno de estos casos. Terminar con esos procesos que no tienen resultados. Terminar con las investigaciones oscuras que se traban y que no se sabe muy bien a dónde terminan. Eso es terminar con la impunidad. Es extraño este contacto de Lorenzetti, porque esto tendría que ser para la gente de la justicia. Al hacerlo para el público, para la tribuna, también adquiere ribetes distintos, porque ni siquiera puede exigir lo que tendría que empezar exigiéndose él en cuanto a justicia, pero a los demás, porque al hablar para la gente y para las otras tribunas, tiene que modificar lo que tendría que ser un discurso riguroso para ver si verdaderamente la justicia se parece un poco a lo que tiene que ser. Si yo no escuché mal, dijo, tenemos que terminar con la impunidad de estos casos que no se terminan nunca. ¿A quién le habla? A la Corte, para empezar. ¿Y él quién es? En diarioregistrado.com. Memoria Activa se retiró del acto de apertura de la Corte Suprema. Fue, según la agrupación Memoria Activa, por maltrato a los familiares AMIA. Tweet de Memoria Activa. Ante invitación de Corte Suprema fuimos y nos mandaron a un patio. Ese es el lugar que le dan a causa a AMIA. Nosotros habíamos sido invitados por la Corte Suprema de Justicia. Cuando llegamos, nuestro lugar era en un patio con una pantalla de televisión en donde podíamos ver televisado el acto. Por lo cual decidimos retirarnos, ¿no? Acá el tema es el lugar que se le da a los familiares de las víctimas, ¿no? El diario aprovecha en particular. La AMIA no explotó ayer ni durante nuestro gobierno, explotó hace 21 años. Y hace 21 años que los familiares y las víctimas demandan justicia. Y a la justicia o al Poder Judicial de mi país le pido que el juicio de encubrimiento. El otro día la gente de Memoria Activa me decía por qué yo no había impulsado el juicio oral de la causa encubrimiento. Muy simple, porque la Corte, la actual Corte, decidió que este juicio, por eso los cartelitos de la AMIA habría que dirigirlos más para algún otro sector, decidió que ese juicio podía esperar, el juicio de encubrimiento, que ya data del año 2000. 15 años tiene de antigüedad el juicio. Cambió, 12 jueces se recusaron porque decidió que antes que ese juicio debía tratarse otro juicio oral que era el del accidente de Once. Entonces me preguntaba la titular de Memoria Activa porque yo no había hecho nada. ¿Y cómo se le ocurre que yo voy a ir ante la Corte a quejarme de que primero se inicie el juicio por el accidente de Once que antes que el juicio de AMIA? ¿Qué es lo que iba a decir toda la oposición con los diarios a la cabeza? Utilizan AMIA para no hacerse cargo de la tragedia de Once. Pero quiero decirles a todos, absolutamente a todos los argentinos y a todos los familiares, que si hay demoras en el juicio de encubrimiento por la AMIA, miren para otro lado. Para este, no. ¿Sabe alguien le puede informar a esta presidenta cuál es el resultado de la investigación que llevó adelante la Corte Suprema de Justicia de la Nación del atentado de la Embajada de Israel? ¿Quiénes son los condenados? ¿Cuáles son los procesados? ¿Qué fue lo que pasó? Queremos hacer una breve referencia a la causa de la Embajada de Israel, en la que hubo una sentencia en el año 1999. Esa sentencia encontró culpable a un grupo, Hezbollah, parte de la yihad islámica. Esa sentencia está publicada y fue consentida por las partes, de manera que nosotros no podemos, como tribunal, modificar lo que ya ha sido aceptado y es cosa juzgada. Las víctimas no esperan que nos echemos la culpa los unos a los otros. Lorenzetti intentó, ante todo su alocución, ponerse del lado de las víctimas.
Y lo cierto es que, más allá de determinar quién fue en ese fallo de 1999, quién fue la organización que se encargó de volar la embajada, lo cierto es que no hay un solo culpable condenado, no hay una sola persona física condenada. Es tiempo de terminar con la impunidad, terminar con esos procesos que no tienen resultados. Que la impunidad de estos casos que no se terminan nunca, cautelar, Diario La Nación, por ejemplo. La definición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que contrariando a lo que había decidido con respecto a la ley de medios en su momento, prorrogó una medida cautelar que desde hace 10 años beneficia al Diario La Nación para que no pague 300 millones de pesos de impuestos que adeuda. Según los 3 miembros de la Corte que aprobaron esto, encabezados por el doctor Lorenzetti, Fait y Maqueda, fundamentan esto diciendo que esto puede ser un atentado contra la libertad de expresión. Las cautelares que ahora se permitieron para que no se adecue el Grupo Clarín. El tema papel prensa. Para que no haya impunidad, está bien lo que dice. Lástima que no lo haga, además, desde el lugar donde podría dar el ejemplo. También es cierto que existen poderes económicos que también necesitan límites. Y esto también es parte de la función judicial, poner estos límites. Está bien lo que dice, lástima que no lo haga. Y Lorenzetti es un rehén del Grupo Clarín. Lorenzetti sabe que cualquier cosa que haga que disguste al Grupo Clarín le van a hacer lo que ya le hicieron en diciembre del 2013. El 29 de octubre fue aquella decisión de votar en la Corte Suprema de Justicia sobre la ley de medios, diciendo que era constitucional. Esto enfureció de tal manera a Mañeto que pocas semanas después, sin disimular, sacó toda la historia presunta de Ricardo Lorenzetti en Rafaela. Fue una nota horrenda. Primero salió el Mitre y después en Clarín, es decir, el grupo funcionando como tal, respecto a la personalidad de Lorenzetti. Aunque parezca increíble, los vínculos de Lorenzetti con el PJ empezaron en los 90, cuando Lorenzetti vivía en Rafaela, que es su ciudad natal, y se metió en el negocio de las prestadoras del PAMI, que manejaba Carlos Alderete. ¿Te acordás del enanito de Alderete, el hombre de Menem? Bueno, cuando vos decís Alderete o Matilde Menéndez, referido al PAMI, estás diciendo descontrol, afano por todos lados, prestadoras que se llevaban todo. Bueno, en ese ámbito estaba Lorenzetti laburando en las prestadoras. Lorenzetti formó parte de la empresa APREME, SRL, que era la gerenciadora que manejaba todas las coimas con el PAMI, todas las coimas con Alderete. Y a cómo Lorenzetti después empezó a jugar para esa tribuna, y para siempre, nunca más se va a tirar contra ellos, se entiende hasta qué punto no solo hay obediencia y complicidad de fiscales, sino también miedos, porque si eso que ocurrió con Lorenzetti le pasa al presidente de la Corte Suprema de Justicia, ¿qué queda para los que están más abajo?